Saludos, amantes de la historia. Uno de los caudillos clave de la independencia de México fue Vicente Guerrero. Sin embargo, es poco lo que se sabe de este personaje. Por ejemplo, su papel en la abolición de la esclavitud en México, o cómo fue que terminó aliándose con su enemigo Agustín de Iturbide. O bien, qué lo llevó a decir su famosa frase, la patria es primero. Quédense conmigo para conocer 6 curiosidades sobre Vicente Guerrero. El afrodescendiente que trataron de blanquear. Vicente Guerrero nació en Tixtla, en el actual estado de Guerrero. Durante el periodo colonial, aquella región tuvo una importante concentración de población africana a causa del sistema de esclavitud que existía en Nueva España, por lo que la población afrodescendiente era común, siendo el caso de Guerrero uno de ellos. Por lo que se sabe, dentro del sistema de castas que existía en la época colonial, Guerrero fue considerado un mulato al tener padres de ascendencia indígena y africana. Aunque el caudillo nunca renegó de sus orígenes, por el contrario, luchó por una mayor igualdad en la nueva sociedad mexicana tras convertirse en el primer presidente afrodescendiente de México. Sus detractores políticos siempre usaron su origen racial en su contra, atribuyéndole una incapacidad para gobernar a partir de su raza y humildes orígenes. El racismo hacia Guerrero no se limitó únicamente a los calificativos que le hicieron en la prensa o en la escena política. También las formas en que lo representaron modificaron su aspecto con tal de reducir sus rasgos raciales. Son pocas las pinturas que plasmaron a Guerrero como un mulato o alguien de ascendencia africana. En realidad, la mayoría de las pinturas optaron por hacerlo parecer más un europeo. Por ejemplo, en algunas representaciones se le igualó su tono de piel con el de sus contemporáneos, principalmente con Agustín de Iturbide. Incluso representaciones bastante posteriores mantuvieron esta tendencia de blanquear la figura de Guerrero. El heredero de Morelos. Vicente Guerrero se unió a la lucha por la independencia en una etapa muy temprana, sumándose a las filas de José María Morelos cuando éste recién comenzaba su levantamiento. Durante las campañas de Morelos, Guerrero comenzó a destacarse como hábil combatiente y comandante, lo que le llevó a ganarse la simpatía de Morelos. Sin embargo, tras la captura y fusilamiento de este último, la insurgencia en el sur comenzó a decaer, por lo que Vicente Guerrero tomó la responsabilidad de reorganizar a las fuerzas que había dejado Morelos y continuar la lucha. A diferencia de su antecesor, Guerrero optó por luchar mediante la resistencia guerrillera, pues las experiencias de Hidalgo y Morelos le enseñaron que enfrentarse al ejército realista no era una opción viable. Aprovechando los conocimientos que tenía de su tierra natal y el apoyo del que gozaba, Guerrero pudo prolongar la resistencia insurgente en el sur hasta 1821, cuando terminó aliándose con Iturbide. El costo del deber. Si bien hoy podríamos pensar que unirse a la causa insurgente podría ser bien visto, hay que recordar que en aquellos momentos esto era una apuesta cuando menos arriesgada. Los primeros caudillos de la independencia murieron a los pocos meses o años de iniciarse el conflicto, y sinceramente, la lucha entre insurgentes y realistas era algo así como un enfrentamiento entre David y Goliat. Cuando Guerrero decidió unirse a la insurgencia, su familia no lo apoyó. Su madre obviamente se preocupó por su vida y las consecuencias que tal decisión pudieran tener en el futuro de su hijo. Sin embargo, su padre fue quien más resistencia opuso. El señor era partidario de la causa realista, por lo que se opuso firmemente a la decisión que su hijo había tomado. Al parecer, la cosa entre ambos no terminó bien, ya que Guerrero salió de su casa habiendo sido desconocido por su padre. Años después, cuando Guerrero ya era el principal caudillo insurgente en la región, el virrey buscó la forma de disuadirlo de continuar la lucha, ofreciéndole el indulto. Se dice que en esos días su padre fue a buscarlo a la sierra donde se ocultaba, con el fin de convencer a Guerrero de que aceptara el indulto que se le ofrecía. Al no tener éxito, el hombre se arrodilló ante él y le suplicó que aceptara. La reacción de Guerrero fue decir a sus hombres lo siguiente: este venerable anciano es mi padre, viene a nombre del virrey a ofrecerme dádivas que nunca aceptaré. Respeto a mi padre y lo obedezco, pero como mexicano de honor y soldado de la libertad de mi pueblo, no puedo traicionar mi ideal, que piensan empañar los hombres faltos de amor patrio. Mi patria es primero. La ocasión sería recordada por los presentes y con el tiempo se recordaría por la última frase, cambiándose simplemente por la patria es primero, misma que fue plasmada en el Congreso de México y permanece hasta la actualidad. Una relación de desconfianza. Es bien conocido el episodio del abrazo de Acatémpano, con el cual se dio inicio a la consumación de la independencia. Sin embargo, poco se menciona sobre la forma en que llegaron a un acuerdo y qué pasó con ambos caudillos tras la guerra. En primer lugar, se debe mencionar que Iturbide inicialmente fue enviado por el virrey para convencer a Guerrero de deponer las armas. Para ese momento, Iturbide era un teniente coronel dentro de las milicias realistas. Su buen desempeño combatiendo a los insurgentes le habían hecho subir en el escalafón militar. El hecho de tener padres españoles pero haber nacido en América convertía a Iturbide en un criollo. Esta posición limitaba su crecimiento político en el sistema español, por lo que la opción de la independencia no resultaba del todo mala para él.
Tras una serie de enfrentamientos infructuosos, Iturbide finalmente decidió entrar en negociaciones con el caudillo insurgente. Tras largas deliberaciones, finalmente Iturbide y Guerrero llegaron a un acuerdo en Acatempan, mismo que posteriormente cobraría forma en el Plan de Iguala y la creación del ejército trigarante. Pese a ser enemigos y tener intereses distintos, Guerrero aceptó aliarse con Iturbide e incluso someterse a su mando si con ello se conseguía la independencia. Guerrero sabía que sus posibilidades de hacerlo solo eran reducidas, por lo que la opción que le brindaba Iturbide era considerada por él como el mal menor. Una vez conseguida la independencia, las aspiraciones de Iturbide fueron alcanzadas con su coronación como emperador. Sin embargo, sabía que Guerrero desconfiaba de él y su ambición, por lo que durante su gobierno el caudillo fue sometido a una estrecha vigilancia. Cuando Antonio López de Santana comenzó la revuelta que terminó por finalizar con el imperio de Iturbide, Vicente Guerrero fue uno de los líderes militares que se levantó en armas para derrocar al emperador, mostrando así sus diferencias con Iturbide, el verdadero abolicionista de la esclavitud. Vicente Guerrero se convirtió en el segundo presidente de México tras una serie de sucesos polémicos que le otorgaron la victoria. Las elecciones presidenciales habían sido ganadas por Manuel Gómez Pedraza. Sin embargo, Vicente Guerrero fue elegido presidente tras una serie de protestas que obligaron al gobierno a cambiar su decisión. Si deseas saber más sobre este episodio, déjamelo saber en la caja de comentarios. La presidencia de Guerrero fue de apenas unos meses, aunque estos estuvieron marcados por una intensa actividad. Uno de los acontecimientos más destacables fue la abolición de la esclavitud en México. Sé lo que estás pensando, ¿acaso no fue Hidalgo quien abolió la esclavitud? Pues lo cierto es que, más o menos. Tras la toma de Guadalajara, Hidalgo lanzó una proclama en la que daba por terminada la esclavitud. Sin embargo, poco tiempo después, el cura fue derrotado y posteriormente apresado y ejecutado, por lo que sus proclamas se perdieron en la vorágine de la Guerra de Independencia. Además, en el momento en que Hidalgo realizó estas acciones, el poder de la corona española no estaba debilitado, mientras que la insurgencia no estaba del todo organizada. Lo cierto es que la proclama hecha por Hidalgo sirvió de aliciente para que Guerrero retomara una lucha que probablemente sentía suya, dado su origen racial. De este modo, cuando por fin tuvo el destino de México en sus manos, implementó de manera oficial la abolición de la esclavitud, una idea que comenzó con Hidalgo y que Guerrero cumplió. Un hombre traicionado. Tras unos meses de gobierno, su vicepresidente Anastasio Bustamante inició una rebelión en contra de Guerrero bajo el pretexto de que el presidente había violado la Constitución. La rebelión rápidamente aisló a Guerrero, quien finalmente buscó refugio en las tierras donde combatió durante la independencia. Bustamante fracasó en su intento de derrotar a Guerrero en sus propias tierras. De hecho, nadie había podido hacerlo durante la independencia. Y conforme la resistencia de Guerrero se prolongaba, más partidarios se unían a su causa. Al no poder vencer a Guerrero en el campo de batalla, Bustamante buscó otro tipo de alternativas menos honrosas. Un marino genovés de nombre Francisco Picaluga se encontraba con su barco en el puerto de Acapulco. Picaluga había trabado amistad con Vicente Guerrero y movía mercancías procedentes de los territorios controlados por el caudillo, por lo que un día le propuso citarse en su barco para almorzar. Una vez en el navío, Guerrero fue apresado y posteriormente entregado a las fuerzas de Bustamante en las costas de Oaxaca. Picaluga había aceptado vender a Guerrero tras ser contactado por el gobierno de Bustamante en varias ocasiones, accediendo finalmente tras ofrecérsele la cantidad de 50,000 pesos en oro. Tras su captura, Guerrero fue sometido a un juicio tras el cual fue condenado a pena de muerte, siendo fusilado el 14 de febrero de 1831. Existen muchos otros episodios dignos de contar sobre la historia de Vicente Guerrero y otros personajes de la historia. Por ejemplo, Hernán Cortés, de quien recientemente hice un video, que te dejo aquí. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, déjamelo saber en la caja de comentarios o apoyándome con tu like. También te invito a que te suscribas y actives la campanita para conocer nuevas curiosidades de la historia, tanto de México como del mundo. ¡Hasta luego!